Once Caldas te quiero, Once de Manizales, con tu toque exquisito, ganas a tus rivales. Once Caldas te quiero, Once de Manizales, con tu toque exquisito, ganas a tus rivales. Todo mi Caldas vibra cuando sales al campo, mi garganta se alegra cuando grita blanco, blanco. Señoras y señores, bienvenidos a Zona 11, el programa para ustedes, para los seguidores del conjunto blanco amado de Colombia, el Once Caldas. Hoy vamos a continuar con una serie de programas especiales con invitados muy especiales porque estamos hablando de la historia del Once Caldas. Y hoy tenemos un invitado que puede considerarse como una institución en toda la trayectoria del Once Caldas. Es Alfonso el Petizo Núñez. Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Qué bueno tenerlo por acá. A la orden siempre. La historia de Alfonso, próximo a cumplir 80 años, está ligada a la historia del Once Caldas, porque él fue uno de los jugadores fundadores del conjunto blanco amado de Colombia, cuando en 1960 se creó el equipo y empezó a competir en torneos de Dimayor en el año 1961. Alfonso, pero antes de empezar a hablar del Once Caldas, hablemos un poco de su trayectoria como futbolista profesional. Usted nació en Argentina y empezó desde muy niño a jugar en equipos de Buenos Aires. No, de La Plata, yo soy platense. Jugué primero en el equipo del barrio, Villa Rivera. Y todos los amigos jugaban esos torneos de niños. Y después me llamaron, vino para Estudiantes de La Plata otros compañeros míos. Y llegué a jugar en novena división, novena, octava, séptima. Después nos echaron a 3 juntos. Echaron a uno que se llamaba Omar Oreste Corbata, Aldo Ruber y a mí. Y con el tiempo, a los 2 o 3 años, fue Racing a jugar a Chascomún y se llevó a Omar Oreste Corbata. Yo terminé jugando un torneo de Ciudad de La Plata por Villa Rivera, torneo que se hacía todos los años, los equipos amateur, y salimos campeones. Y Estudiantes me compró a mí. Y el Aldo Ruber estaba en las provincias. Y ahí empecé la carrera con Estudiantes de La Plata, jugando. Yo tenía edad para jugar en cuarta, pero jugaba más que todo en tercera y reserva. Vamos a observar una imagen que ha trabajado el diseñador del Once Caldas, Diego Rodríguez, en compañía del productor Juan Carlos Ocampo, una imagen en la cual usted aparece con la edad de 10 años. Sí. ¿Con quién está al lado? Ese señor que está al lado mío es Manuel Pellegrina, el cuarto goleador del fútbol argentino y el máximo goleador de Estudiantes de La Plata. Usted tenía 11 años en ese momento. 11 años. Y ya estaba jugando en divisiones menores. Sí, no, en la novena, en esa época yo jugaba los 15 minutos de descanso. Entrábamos todos, parecíamos militares. Jugábamos 15 minutos de descanso. Y terminaba el partido jugábamos otros 15 minutos. Y era un show especial, sí, para todos los asistentes. Claro. Todos los niños, los padres iban, los hermanos, toda la familia. Bueno, después usted empieza a ascender en diferentes categorías. Sí. Y llega a la primera categoría. ¿De qué equipo? No, yo por ejemplo en Estudiantes no jugué en primera. En Estudiantes tenía edad para jugar en cuarta, pero más que todo jugaba en tercera y reserva. Me sacaron 2 veces de la tercera para jugar en la primera y el que estaba enfermo se curó en 20 minutos y no me pusieron. Aquí tenemos también unas imágenes de un equipo de fútbol aficionado en el cual usted actuó con algunos amigos, con un hombre bien simpático, Mate y Venga. Ese es un torneo Ciudad de La Plata que lo hacían en Estudiantes de La Plata todo el verano, ya cuando los equipos estaban de vacaciones. Y nosotros jugamos Galocha, hay 3 que jugamos juntos. Está Galocha, que en paz descanse, Horacio Di Loreto, que jugó en Bucaramanga, el de la izquierda, y yo. Y arriba Corbata, que en paz descanse, y Di Inocencio también fallecido. ¿Esto era más como un equipo de amigos, de integración? Sí, pero un torneo bravo. Sí, porque ahí tenemos otra imagen también ya del equipo completo, Mate y Venga. Sí. Mate por lo de la bebida. No, el Mate y Venga porque ese equipo lo patrocinaba un abogado. Entonces por eso le puse Mate y Venga.
Y ahí está la imagen suya con bigote. ¿Cuántos años tenía en ese momento? Y tenía 19 años. Bueno, después viene una imagen que tenemos también suya, ya con el equipo de La Plata, Sí. con estudiantes que fue su primera institución Sí. y en la cual pues usted hizo sus pinitos en el fútbol profesional. Aquí aparece la imagen. Bueno, ese es el equipo, era la tercera división, una tercera división que jugábamos los preliminares. Antes jugaba la primera jugaba de fondo, y a veces la tercera jugaba de preliminar y la reserva jugaba a las 11, y después a las 11 la tercera, se intercambiaba. ¿Eso se ve hoy todavía en Argentina? No, ya no juegan más, juegan los equipos profesionales nomás. Ni siquiera aquí en Colombia, porque aquí en Colombia también se vio un tiempo en el que había preliminar. Y la gente iba temprano a la cancha a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y era todo el día fútbol. Bueno, usted sale de Estudiantes de La Plata y se va ¿para qué equipo? Yo lo que pasa, cuando me dieron el pase, Estudiante había hecho un trueque con Racing. Vino el Escudero y Fernández, y yo tenía que ir a Racing. Y yo no me fui, yo dije, cuando me dieron el pase, dije, me voy, y me fui a Gimnasia. O sea, al equipo rival. Claro, ellos me dieron el pase con la condición de que yo no fuera a Gimnasia. Y yo fui a Gimnasia. O sea, casi como que si fuera del Once Caldas y se fuera para el Pereira. Sí, claro que están más juntos, Estudiante y Gimnasia. Las canchas a 500 metros uno de otro. Aquí también tenemos esa imagen de Gimnasia, Gimnasia y Esgrima de La Plata. Sí. El equipo en el cual usted también militó. Sí. Ahí observamos la fotografía. Muchos de estos jugadores llegaron a la categoría profesional, algunos vinieron a Colombia. No, esos son todos profesionales. Hay jugadores que han seleccionado Argentina. El que está al lado mío, Diego Bayo, fue selección argentina. En Colombia está acá el que está, el arquero es Bevilacqua, que jugó en Santa Fe. Pedro Galeano también jugó en Santa Fe. Roberto Abayay fue técnico del Tolima. Y en esa delantera, a excepción del número 8, cuando jugaba Domínguez, los 5 delanteros no teníamos 100 años. ¿Qué año precisamente era ese? 57. Después viene usted a Ecuador primero, va a Ecuador al Emelec. Al Emelec. ¿Y cómo se da ese paso suyo de Argentina a Ecuador? Yo, por ejemplo, me habían llamado para ir a jugar a México. Y sí, pedí mucha plata. Fui yo y un muchacho, un arquero Levi de La Plata. Y entonces después me vinieron a buscar un muchacho Caruso por recomendación de Ernesto Raúl Rossi, que yo cuando había debutado contra River, y no sé, le gusté cómo jugué, y vino Caruso y me llevó para el Emelec. Allá está el último de los parados. Ahí está. Ahí está Balseca, el loco Balseca, está Rafo, uno de los máximos goleadores en Ecuador, Mariano Larraz, que jugó el Millonario, el hermano también Orlando, y yo. Año 59. 58. 58, en el Emelec de Ecuador. Y usted allí se conoce con algunos otros jugadores argentinos. Entiendo que el técnico campeón con Deportes Caldas en el año 50 va a Ecuador a buscar algunos jugadores, va a Argentina. Sí. No, ¿Y ahí lo trae a usted? Fue a Ecuador y Pancho Villegas le recomendó unos jugadores. Yo ya estaba en Santa Marta, estaba jugando en Santa Marta. Y entonces le recomendó a Galarza, Mirabelli, a Flemati, Antonieta, Lozano y otros más, ¿no es cierto? Se lo recomendó Pancho se lo recomendó a don Alfredo Cueso. Usted llega a Colombia no a jugar precisamente al Once Caldas, sino al Unión Magdalena. Yo llegué al Unión Magdalena. En el año 59. 59. Jugué 6 meses en Magdalena. Y cuando vinieron esos Mirabel y Galarza, que éramos muy amigos, me mandaron a buscar. ¿Sabían que estaba en el Sí, Unión? sí. ¿Lo enfrentaron? No, sí, y siempre estábamos en comunicación. Entonces llega usted a la ciudad de Manizales en el año 60. En el año 60 en Manizales se estaba creando lo que conocemos hoy como Once Caldas, porque anteriormente el fútbol en Caldas contó con el Deportes Caldas, dirigido por Alfredo Cueso, que fue campeón en 1950,
y había otro equipo que se llamaba el Once Deportivo. Ambos desaparecen pues por razones diversas, como por ejemplo el tema económico, que en esa época pues con una industria naciente y con una economía que dependía mucho de los cultivos agrícolas, pues era muy difícil que se pudieran sostener equipos con técnicos extranjeros, jugadores extranjeros, entonces desaparecieron los dos equipos. Se intentó con algunos otros nombres, como por ejemplo el Deportivo Manizales, el Atlético Manizales, pero en 1960 entre los que lideraron al Deportes Caldas y al Once Deportivo se unen y toman parte de los dos nombres y se crea el Once Caldas. En 1960 traen jugadores argentinos, está Alfredo Cueso en ese momento como coordinador de todo este proceso, y no se puede competir en el torneo de la DIMAYOR. Entonces, ¿qué se ponen a hacer ustedes en el año 60? Bueno, en el año 60 había 3 equipos en la DIMAYOR, y el que quedaba libre jugaba con nosotros. Entonces ustedes jugaban amistosos. Amistosos con el que quedaba libre, ¿no es cierto? ¿Cómo era el espectáculo en esos momentos, entendiendo que la gente acudía y los acompañaba a ustedes en gran número al estadio? Sí, iba mucha gente al estadio. Claro que era un estadio pequeño, ¿no es cierto? Pero la mayoría de las veces se llenaba. En ese momento ya era el estadio Fernando Londoño. Fernando Londoño. Porque el antiguo Palo Grande había sido sometido a algunas obras de modernización con motivo de los 100 años de Manizales. Entonces jugaban ustedes en el estadio Fernando Londoño. Tenemos una imagen del primer Once Caldas, el año 1960, que inclusive llama mucho la atención porque están ustedes en el estadio Fernando Londoño, pero tienen una bandera de Brasil. Sí, ese vino a jugar en Madureira con nosotros. ¿Se llenó el estadio? Se llenó el estadio, sí. Madureira. Vamos, el partido creo que empatamos 3-3, fue un empate. Un verdadero espectáculo deportivo. Sí. Sí, la gente concurría con la familia a los estadios. Manizales eran las familias bien vestidas, los hombres de traje, de sombrero. Y pueden ver fotos que se ven ahí cuando está el público. A eso ellos iban a una fiesta. No era, si el equipo contrario jugaba bien, lo aplaudían. Hacía parte de la cultura, del espectáculo. Claro, y de la cultura de la gente de Manizales y de Caldas, el realizar espectáculos futbolísticos también en la feria, sí, que era el máximo evento de la ciudad. Ustedes jugaron muchos partidos con equipos de otros países en el marco de la feria de Manizales. Y el primer título que tuvo el Once Caldas, en el que yo jugué, ¿no es cierto?, que el único título que gané, fue un triangular que vino América de Río y Huracán de Buenos Aires. Nosotros empatamos con Huracán y le ganamos a América de Río 1-0. Ese es el único título que yo tengo. Bueno, hablemos un poco de esta primera nómina del Once Caldas del año 1960. Muchos jugadores extranjeros, algunos argentinos y una presencia importante de jugadores manizaleños. Sí, sí. Acá te voy a decir, allá está Nelson Herrera, está Caneca Valencia, está abajo está Pipa, ¿qué más? Sí, Candelo creo que era de acá también. Los demás son varios antioqueños. Y Rodrigo Gaviria también se hizo acá, era antioqueño, pero se hizo acá en Manizales. Y después, en el poco tiempo, en meses aparecieron otros, como Nelson Herrera, como Fino Castaño, Orlando Marín, los Leca, los Soto. Soto jugaba con nosotros en esa época. Las nóminas no eran muy extensas. No. En ese momento tendrían que 18. No, teníamos como 20 jugadores. Y hay dos argentinos en ese momento que también con usted marcaron una época, que fueron Mirabelli y Galarza, en los inicios del Once Caldas. Vamos a hablar un poco de las características del fútbol en esta época, en el año 60. Ustedes en el año 61 tienen la oportunidad de participar en el torneo de la DIMAYOR. Exacto. Y empieza la competencia en serio. ¿Cómo se jugaba en ese momento? Bueno, el fútbol era más libre, no tanta marca y mucha alegría el fútbol. Era un fútbol más alegre,
¿cómo le podía decir? De más técnica. Hoy en día es mucho más de físico. ¿Y cómo era la disposición táctica de los equipos en el terreno de juego? No, siempre el 8 bajaba. O sea, eran Sí, se jugaba 4 defensores. Sí, 4-2-4. Pero siempre bajaba el 8 y el 10 un poco. O sea, 4 defensores, 2 volantes y otros 4 para atacar. Para atacar. O sea, era un espectáculo futbolístico en el que seguramente, pues por la disposición, se veían muchos goles. Sí, se hacían goles. Hacían muchos goles. Sí, porque se miraba más para adelante, no para atrás. Se buscaba siempre el Siempre arco el gol, rival. sí. Usted jugaba como puntero izquierdo, que es como se llamaba en esa época, hoy extremo izquierdo, no sé cómo más llamarle, pero en el fútbol original de sus comienzos usted era puntero izquierdo. Sí, y era bueno porque uno tenía muchos compañeros cerca. Hoy en día los delanteros a veces Están solos, miran y no hay nadie al lado. pique y miran para todos lados y no tienen a nadie. No ven sino a los rivales. Sí, entonces se atacaba más, se jugaba más, ¿no es cierto? Y la delantera nosotros éramos todos hacían goles. El único Velita no hacía goles. Una vez o 2 goles Velita en un amistoso en Barranquilla. Pero Pipa hacía goles, Galarza era goleador. La delantera entonces era Alfonso el Petizo Núñez, No, puntero Pipa. izquierdo. Pipa en la derecha, Velita que era el volante, Galarza, Mirabel y yo. 4 delanteros. Sí. Ahí está, este ya es el Once Caldas que compite en el torneo de la DIMAYOR y aparece un hombre también que marcó una época en el Once Caldas, el arquero Isidro Olmos. Isidro Olmos, que falleció hace algunos años en Perú, estaba radicado en Ecuador. Y el gordo después jugó en el Cali también. Y acá en el Cali después Fue en Tolima. campeón. Fue campeón con el Cali. El gordo pesaba 108 kilos. Y Pancho Villegas lo hizo rebajar a 96 kilos. Y yo tuve que volver a subir porque se mareaba caminando. No le daba. ¿Cómo era Isidro Olmos en su personalidad? Porque entiendo que era un líder también. No, el gordo tenía una confianza en el fútbol impresionante. El gordo leía el partido, lo miraba donde venía la jugada. Era un bárbaro. Fue a Cali y estuvo en el banco a Toledo, que venía de jugar en Racing, Rosendo Toledo. Venía de jugar de Racing, había sido titular en Racing y en Estudiantes de La Plata. Y el gordo lo tuvo en la banca 1 año y salió campeón con el Cali. En ese año, en 1961, el Once Caldas debuta en torneos de DIMAYOR como local frente al Pereira, Sí. con derrota. Con derrota. ¿Qué recuerda de ese partido? No, yo no jugué ese partido. Ese es el partido de la feria que debutó, que perdió 7-6. No, pero ya en torneo de En DIMAYOR, el torneo creo que perdimos 2-1. 3-1, 3-1. y el primer gol que marcó el Once Caldas en el torneo de la DIMAYOR lo anotó Alonso el Pipa Botero, manizaleño. Sí. Se perdió 3-1 y la primera victoria del Once Caldas la consiguió como visitante nada más ni nada menos que frente al Atlético Nacional, Sí. el 22 de abril del año 61. 2-1 también o 3-1. 3-1 y el primer triunfo de este Once Caldas como visitante fue ante Deportes Quindío, 3-0. ¿Qué recuerda usted de esos partidos? No. Eso, yo tengo buena memoria, pero No le fue muy bien al equipo en ese primer torneo en el año 60 no fue muy bien. y se jugaba un solo torneo en el año. Un solo torneo, sí, pero eran 4 ruedas. O sea, jugaban de visitante y 2 veces, 2 y 2, 2 veces de Con cada visitante, rival. Con cada rival. Eran 48 partidos. Y el público aquí en Manizales los acompañó siempre, Sí, pese siempre, a siempre. tener una campaña muy irregular. Siempre me acompañó al público. Bueno, Sí. vamos a ver ahora el Once Caldas de 1962, que también tenemos pues la imagen con aportes suyos, de su material fotográfico, de su archivo personal. También tenemos imágenes que nos aportó el historiador del Once Caldas, Caín. También tenemos fotografías de un libro producido en la ciudad de Pereira.
el libro 50 años de fútbol profesional en el eje cafetero, de Mario Montoya. Tenemos un libro de la patria en el cual pues hemos también extractado algunas imágenes para traerles a ustedes en este especial de Zona 11 con Alfonso El Petizo Núñez, una institución en el Once Caldas. Año 62. ¿Cómo fue la participación del equipo en ese torneo? No, ese equipo es en el 61. Todavía estamos en el 61. Sí, porque ahí está Vigón. Es un equipo que juega un torneo en la feria también. Se jugaban torneos en la feria como parte de la programación ferial. Sí, los partidos se jugaban a las 11 de la mañana. ¿Es verdad que los jugadores de esa época eran muy bohemios, les gustaba mucho la rumba? Sí, bastante. Y en alguna parte leí que algunos jugadores inclusive debían ir hasta algunas cantinas a sacarlos. A sacarlos para que jueguen. Para que fueran a descansar un poco y después vinieran a competir. Sí, este sí es el año 62. Ese sí, ahí está Agustín Ugarte, un boliviano. Está Cóndor Valencia. Cóndor, sí. Osvaldo Galarza, que fue uno de los goleadores históricos del Once Caldas, y que de él hay muchas anécdotas porque pues era un hombre, el de la margen derecha, que lo observamos ahí en esta imagen, un jugador que tenía un potente remate de cabeza, incluso no sé si es un tema ya legendario, una leyenda, que él le pegaba más duro al balón con la cabeza que con el pie. ¿Eso es verdad? ¿O es una exageración? Sí, no es exageración, pero hizo más de 70 goles de cabeza. Inclusive hablan hasta de un gol fuera del área con remate de cabeza. Una vez un gol contra un equipo brasilero, pegó en el travesaño, volvió la pelota y volvió a pegar en el travesaño. O sea que el remate fue potente con la cabeza. Cabeceaba muy bien y era leal para jugar. Osvaldo Galarza, un hombre que por su presencia tuvo muchas novias aquí en Manizales. Fue muy enamorado. Sí. Bueno, y otro de los argentinos al lado suyo es Mirabelli, que era volante creativo, como se llama hoy. Sí, jugaba de 10, Roberto. El número 10 en el fútbol clásico. Pero tenía mucho gol también. Roberto Mirabelli, volante creativo, también fue un hombre importante en los inicios del Once Caldas. Vamos a ir ahora a una imagen del año 1963. Yo creo que las personas que tuvieron la oportunidad de ver al Once Caldas en sus comienzos están disfrutando mucho estas imágenes porque recuerdan muchos jugadores, algunos que vinieron de otros países, de otras regiones y otros de aquí de Manizales que surgieron para el fútbol profesional. Exacto. Bueno, ahí está el arquero Navarro, no lo veo de lejos. Vemos a Herrera, Llanela, Galarza y aparece un hombre que es Orlando Marín, jugador manizaleño. Exacto, que está al lado del arquero. Del arquero Navarro. De él hay una anécdota que no sé si usted la conozca, y es que él fue con la selección Caldas a unos Juegos Nacionales en Medellín, y allá estaba el seleccionador nacional de la selección Colombia, observando estos juegos, y lo observó, y él fue uno de los pocos jugadores que pasó de una selección del departamento a la selección Colombia. El técnico era Ochoa Uribe. Y se lo llevó a jugar la Copa América del año 62 en Bolivia. Sí. En esa Copa América, a usted que le gusta hablar tanto del jugador caldense, llevaron a Orlando Marín, y también estaba Pipa Botero. Y estaba Chalo. Chalo, 3 jugadores de la tierra. Y otros 2 que se hicieron acá, Conradito Arango y Oscar López, y Belitas Pérez. Que fueron a la selección Colombia. Sí, que eran casi todos de Manizales. Pero en toda la historia del fútbol en el departamento de Caldas, con los diferentes equipos que ha tenido la ciudad, se ve mucho jugador extranjero. El jugador argentino gusta mucho aquí en Manizales. Caso similar en Pereira, gusta mucho el jugador paraguayo. Y siempre ha habido a lo largo de la historia del Once Caldas presencia de jugadores manizaleños y caldenses. Aquí observamos una imagen donde está usted en compañía de otros compañeros del Once Caldas.
Sí. con el uniforme blanco, unas telas, creo yo, que hoy no se ven en el fútbol para nada, porque parecen más telas de vestir para la oficina, y el escudo grande del Once Caldas en la camiseta. Este es el año 64. 64, sí. Ahí 1964, ¿está con quiénes usted allí en esa ahí el que fotografía? está abajo es el Octavio Reyes, Octavio el Payaso Reyes. Con él fuimos compañeros en Santa Marta, en el Once Caldas y en el Inter de Nueva York. Y los dos compañeros de atrás lo Y recuerdan. arriba Galarza y Luis Digón, el ovejo Digón que le decían. ¿Y recuerda en dónde estaban en ese momento? El Estadio Palo Grande. Estaban en el Estadio Palo Grande, previo a un compromiso. Bueno, en el año 1965 ocurre un hecho, y es que usted deja el Once Caldas Sí. y se va a jugar en el Deportivo Cali. Háblenos un poco de su paso por el Deportivo Cali. No, yo en el año salí del 65 del Once Caldas porque hice un negocio, pero no, Pero en No el me 65 alcanzó a jugar en el Once Caldas. todo el 65. Yo fui el goleador, el del 65 del Once Caldas fui el goleador. ¿Cuántos goles marcó? A mí me tienen anotado como 20, 21 goles, hice como 24. En ese torneo. 24, 25. ¿En cuántos partidos? En año y medio que jugué, en el medio año del 64 y todo el año 65 hice como 30 y pico goles, siendo puntero izquierdo. Y juega en el año 66 en el Deportivo Cali. Sí, Cali. ¿Qué recuerda de su paso por el Cali? Porque fui a Bucaramanga, me había contratado a Bucaramanga, y en el primer partido de amistoso, el primer partido profesional teníamos que jugar contra el Once Caldas. Y salimos de Bucaramanga a las 6 de la mañana y llegamos a las 3 de la tarde a Pereira, para jugar al otro día en Manizales en la feria. Y tuve un problema con el técnico, para que lo voy a contar, ¿no es cierto? Y agarró y me echó. Entonces me echó y dije, pero, y Janio me decía, pues sí que eso es un caso raro, te echaron y mirá todos los papeles que tenés para ir a jugar. Porque me llamaron de Medellín, me llamó de Santa Fe, me llamó Cali, me llamó Junior. Entonces yo me decidí por el Deportivo Cali porque había sido campeón. Vamos a observar una imagen con algunos compañeros del Deportivo Cali, una imagen, una fotografía, donde está usted con algunas personas del Deportivo Cali, no precisamente en competencia, sino que están reunidos en otro sitio. ¿En dónde están en ese momento? Ese es un bar, una churrasquería que tenía Alberto Castronovo. Y ahí hay jugadores, está Osvaldo Sierra, el que está atrás mío, Que también jugó en el Once Caldas. que jugó en el Once Caldas también. Está Dardo Migone, que jugó en el América, está Castronovo, que jugó en el América, está un señor Sanguinetti, que es uruguayo, y está Luis Bianchi, argentino, que jugó en el Cali. Año 1966. Luego vamos a ir a unos mensajes y vamos a regresar para hablar de su paso por el Cúcuta Deportivo y su regreso al Once Caldas. Entonces a los televidentes de Zona 11 los invitamos a que observen estos mensajes. Ya vamos a seguir en este programa especial con Alfonso el Petizo Núñez, uno de los jugadores del primer Once Caldas en el año 60 y que estuvo en varias temporadas vinculado a la institución, y a él le hemos dicho que es uno de los hombres históricos del Once Caldas porque no solo estuvo como futbolista, sino también como asistente técnico, como técnico interino, como técnico de divisiones menores, como técnico de escuelas, ojeador de jugadores o veedor, como se les llama también, y con él vamos a continuar en este diálogo porque tiene muchas otras cosas que compartir con ustedes. Mensajes y volvemos a Zona 11. Seguimos en Zona 11 con un invitado muy especial, es Alfonso el Petizo Núñez, jugador argentino que se radicó en la ciudad de Manizales, se quedó acá, lleva mucho tiempo viviendo acá en nuestra ciudad, se casó con manizaleña, tiene hijos y nietos, y en algunos reportajes en los que ha contado su historia, alguien algún día lo llamó como un argentino muy colombiano. ¿Así se siente usted? Sí, lo que pasa es que cuando hubo una Copa América acá en Colombia,
Argentina no vino, ¿no es cierto? Entonces le empezaron a dar palo a todos los argentinos. Y fui yo y le dije, son cosas de los técnicos, de la gente, no de todo el país. Porque el país tiene muchos vínculos con el fútbol desde la época del 50. Y yo he conocido muchos jugadores del 50, son muy agradecidos con Colombia. ¿Y usted cuando juegan Colombia-Argentina, qué pasa ahí? No, yo hago fuerza por Colombia. No hago fuerza por Argentina. Inclusive tengo un dato triste, ¿no es cierto?, presente. Llamé esta semana, el 25 de mayo, llamé a Diego Bayo, que cumple años, que está ahí conmigo en una foto. Y es fiesta patria. Y lo mandé a felicitar porque un señor, Emeris, que fue director del hospital de niños, había conseguido un partido de la selección argentina antes de irse para esta copa, para beneficio del hospital de niños de La Plata. Y el señor Martino le negó el equipo, que a ver si seleccionaba algún jugador, una excusa muy pendeja. Si Argentina, Brasil, Colombia en estos momentos no tienen para suplantar a un jugador, no estamos en nada. Si Argentina, ¿cuántos jugadores tienen de selección? Y todavía toda la gente dice que le falta le falta el otro, le faltan jugadores entrando. Y por no colaborar, pues es un acto muy bueno. Alfonso el Petizo Núñez llegó a la ciudad de Manizales en el año 60, cuando se creó el Once Caldas, que empezó a competir en el año 61. Estuvo 4 o 5 temporadas y posteriormente fue al Cali, y del Cali pasó al Cúcuta Deportivo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó ahí de ese cambio del Cali al Cúcuta? No, después que yo tuve un problema con Pancho Villegas. En ese momento yo estaba jugando de titular en el Cali y Pancho Villegas está hablando en las reuniones, sí, ahí están los cucuteños. Pancho Villegas hablaba de que había muchos jugadores, y la verdad había muchos jugadores porque éramos 16 extranjeros, es una bestialidad. Había 4 arqueros extranjeros. ¿En el Cali? En el Cali. Estaba Bruno y Miguel, brasilero, y Olmi Toledos, argentino. Después estaba Federico Bairo, estaba Roque Fernández, estaba el Sordo Ayala, estaba un muchacho Ponce de León. Ahí van 4 más. Y en esa época la reglamentación permitía que ¿cuántos extranjeros jugaran? 5. 5, a diferencia de hoy que se permiten 3 jugadores. 5 o 4, 5. Pero éramos 16 nosotros, extranjeros. Era una bestialidad. Y entonces él hablaba de echar gente y le dije, yo me le presenté y le dije, don Pancho, yo me voy. Él decía a mí, no, que te vas a ir, que ese cuento todo. Y yo, por ejemplo, Javier Giraldo me había llamado para que volviera al Caldas. Y Ricardo Volque me llamó porque Minela me quería para la América. Y este señor no me dio el pase. Y cuando se cerró el libro pase me echaron. Y se va para el Cúcuta. Y tuve que esperar medio año. Y me fui para el Cúcuta. ¿Cómo le fue en el Cúcuta? Bien, muy bien. Teníamos un buen equipo. Tuvimos punteros mucho tiempo. Sin embargo, usted regresaría posteriormente al Once Caldas y a la ciudad de Manizales por muchos factores, pero digamos que uno de los más importantes es porque usted ya se había casado con una manizaleña. Y con una hija. Y con hija, se casó en el año 64. 64. Se casó en el año 64, por aquí tengo el dato, con Inés Arce, Sí. dama manizaleña. Exacto. Entonces regresa nuevamente en el año 67. ¿Había cambiado mucho el Once Caldas en ese corto periodo, 2 años que no estuvo Sí, acá? pero siempre el Once Caldas se caracterizó por el buen juego. Acá gusta el jugador hábil. Y vinieron muchos porque pasado el tiempo han aparecido muy buenos jugadores acá, sobre todo los caldenses también, ¿no es cierto? Aquí tenemos también unas imágenes de Once Caldas del año 66, que si bien usted no jugó en el año 66, pues usted conocía a todos los integrantes todos. del equipo en ese momento, y en el año 67 también tenemos esa imagen del Once Caldas cuando usted regresa.
Sí, debuté, cuando regresé jugamos contra el Pereira. Este Le es ganamos- el año 66, ya hay una fotografía en color, aparece el color. a Dario, a Camerini, bueno, a Chalo, Ahí estaban jugadores como Chalo sí, González, ahí van el de la punta. como Herrera, García, Dante Lugo, estaba Sí. Camerini, que usted lo mencionaba ahora, Bolovien, Creo que estaba Troilo allá también. Pichuco Troilo, otro de los Sí. arqueros, Velázquez, estaba Efren Rueda, Hincapié, Quiroga, Hugo Márquez, un Sí. hombre que Ahí está que- Dante Lugo y Chorizo Velázquez al lado. El centro delantero es Bolovien. Y al lado Osvaldo Pérez y después el Pipa. Arriba Rodrigo Gómez, Márquez, creo que es Jairo Tapia, Camerini, Ángel Chávez y Chalo González. año 1966. Y usted 66. vuelve otra vez a incorporarse a la nómina en el año 67. 67. Año 1967. ¿Cómo se dio ese regreso suyo al Once Caldas? No, yo salía del Cúcuta y me llamaron, me ofrecieron y agarré viaje. Y ahí está nuevamente en la nómina del Once Caldas, ¿cuántos años? No, ese año nomás. 67. 60, ¿Y qué pasó? Bueno, terminé el 67 y yo me fui para Argentina. Estuve en Argentina y... ¿Se retiró del fútbol? No, yo tenía una posibilidad de jugar, pero en la provincia. Estaba entrenando, iba a entrenar en Gimnasia de La Plata y me llamaron para jugar en Olavarría, estudiante de Olavarría, y después jugamos 2 o 3 partidos y yo le dije al técnico que no iba a jugar más porque yo me había desgarrado y yo tenía desgarramientos crónicos. Me Y tenía que entonces toma operar la decisión de retirarse. de retirarme, sí. Y no se somete a operación. No, porque era muy brava la operación. Aquí tenemos una fotografía del año 67, No, Aquí- es 65 es ese. 65. ¿A quiénes recuerda de acá de esta imagen? Ahí están todos, está Camacho, Matosa, Osvaldo Pérez, Troilo, Roberto y... Osvaldo Pérez, que falleció Sí. recientemente, Sí. Troilo se mató por Irra, tuvo un un accidente accidente. automovilístico. Sí. Bueno, y en el año 68 usted ya se retira del fútbol. Sí, ya me retiro. ¿Y qué hace en ese momento? ¿A qué se dedica? Bueno, estuve trabajando en una chopería de unos amigos en La Plata y después mi cuñado me ayudó para venirme para el doctor Gabriel Arce, me ayudó para venirme para Manizales, que me iban a poner un negocio. Y me vine para Manizales. ¿Y qué negocio monta? No, íbamos a montar un negocio, pero estaba enredado ese negocio. Bueno, pero entonces ahí es cuando empieza la otra carrera suya. Ah, sí, O puede llamarse una de sus profesiones como, Sí. como director técnico. no, pero por ejemplo, empecé al revés yo. Cuando yo me fui en el 69 y volví en el 74, 75. Y en el 75 me quisieron hacer contrato otra vez, De casi 40 años. de casi 40 años. Y entonces Chalo González, Palito Correa, Forastieri me decían jugar. Digo, no, yo no juego porque yo me desgarro muy fácil. Digo, juego 2 partidos y me desgarro y después ya con problemas. Y dije, no quise jugar. Pero de todas maneras usted nunca dejó de jugar. Porque No, usted- pues yo no aumentaba de peso nunca. Yo pesaba, siempre peso 59, 60, 59, hasta hace 60. poco supimos que usted estuvo en partidos de exhibición en municipios Ah, sí, con unos amigos. sí, siempre. Cuando vivía en Mirabel y hacíamos partidos por todos lados, ese buscaba, hacía los partidos. Aquí aparece esta imagen del diario local, ya en su faceta como director técnico. Sí. Como parte de un cuerpo técnico, usted estuvo inclusive como entrenador interino del Once Caldas en varias Sí, oportunidades varias. cuando salía algún técnico. Varias veces me llamaron, sí, pero yo interinamente siempre. A mí no me gustó ser técnico. Pero usted en algunas veces en las que hemos conversado ha destacado mucho el trabajo que se realiza en divisiones menores. A mí ahí, eso sí me gusta, trabajar en divisiones menores. Me gusta enseñar.
Y dirigir tampoco, no me gusta mucho dirigir. Me gusta enseñar nomás, la fundamentación del jugador, corregir al jugador. Aquí tenemos unas imágenes también del diario La Patria, en las cuales aparece usted como técnico de diferentes equipos de divisiones menores. Sí, yo fundé todas las divisiones menores, las fundé yo. Los equipos de divisiones menores, yo fundé eso porque cuando yo tenía la reserva, que hice una campaña muy grande, llegó Álvaro de Jesús Gómez, entonces a mí me sacó, pero el hombre se portó muy bien y fue muy frentero conmigo. Me dijo, yo Alfonso, no me decía Alfonso, me decía profesor. Ahí está. Yo me dijo, usted me va a formar las divisiones menores. Aquí no había divisiones menores. ¿En qué año? Y yo monté, cuando estaba Álvaro de Jesús Gómez, como en el 90 era, por ahí. Y yo tenía todos jugadores caldenses, eran. Y muchos de ellos jugaron fútbol profesional. Algunos jugaron fútbol profesional. ¿A quiénes recuerdan? Y muchos, y jugó Panelo Valencia, el Panelo chiquito, Alonso Alcíbar. Usted desarrollaba simultáneamente el trabajo de formador, de técnico Sí. en divisiones menores y también de veedor. Sí, pero yo, por ejemplo, en ese momento, esos todos son caldenses. Todos esos jugadores son caldenses. Y con buen futuro, porque ahí ganamos un campeonato en Pereira nosotros, un campeonato bravo. Después fue un campeonato también a Filadelfia, un cuadrangular. Salimos campeones también. Ahí se identifica muy fácilmente Panelo Valencia, Sí, César. pero le digo una cosa, la mayoría de esos jugadores tienen un futuro del carajo. Muy buenos jugadores eran. ¿Y jugaron todos? Cuando yo tuve la reserva, el equipo de Pachón no los ganó nunca. Pachón hizo una gran campaña acá. Pero no utilizaba los caldenses. No los utilizaba lo que yo tenía. Y entonces todos los partidos, a veces, una vez le dije a Pachón, le dije, mira, yo, si querés te hago el equipo de sparring, cómo te van a jugar el otro equipo. Y me dijo Pachón, me dijo, no, ponelo como vos quieras. Ese día le ganamos 4-1. Y le jugamos 5 o 6 partidos y se los ganamos todos. Y jugaba Santín, jugaba en Nene Díaz, un equipo del carajo tenía. Y no nos ganó un partido. Pero unos jugadores grandes. Mario Alberto Calderón, yo no sé por qué no llegó a primero. Se malograron muchos jugadores caldenses. Ferry Marín, Lalo Castaño, Juan Carlos Palacio, Mazamorra, uno que dice Mazamorra, García de apellido. Una cantidad de jugadores. Pero no le daban la oportunidad. No tuvieron la oportunidad. Ya en la faceta como veedor o como scouting, que es como se le llama pues en términos gringos, el logro más importante fue traer a Sergio Alejandro Galván Rey al Once Caldas. ¿Cómo se dio ese hecho? Porque Sergio Alejandro Galván Rey no solo es el goleador histórico del Once Caldas, sino del fútbol colombiano. Sí, a mí me llamaron, yo estaba de vacaciones, pero no por el club. Estaba yo de vacaciones en La Plata y me llamaron que vaya a hablar con Cabaña. Que donde estaba Cabaña, en la Candela de Boca. Cabaña, yo creía que el que yo hablaba con él no era porque Lo estaban engañando. El acento del paraguayo se distingue, nosotros lo distinguimos. Y entonces un día compro el periódico y leo que Cabaña estaba en Chile. Entonces yo llamé acá, le dije, bueno, yo le voy a ir a buscar jugador. Y hablé con un amigo mío, Guillermo Reynoso, y me dijo, venía, yo tengo algunos jugadores, míralo. Yo siempre tengo que verlo, yo no, si me recomiendan que por más bueno que sea, yo lo quiero ver, para traerlo. Y fui allá y lo vi jugar. Y le dije acá, voy a llevar un jugador que no tiene presencia, pero que va a causar sensación. Y cuando yo aparecí con ya cuando llegué al aeropuerto fueron a esperarnos y lo miraban, porque era un enano. Y en la oficina, ahí donde trabajás vos, ahí en la oficina los miraba y se reían muchos.
Y yo le decía, vos no digas nada, deja tranquilo que... Y hablando de Restrepo no lo quería. Le dije, ¿vos por qué no lo querés? No, que es muy chiquito. Y yo le dije, si querés comprar jugadores grandes, contrata a los sabios de Caldas que miden 2 metros y pesan 100 kilos. Esos son grandes. Yo si juegan al fútbol, no sé, pero grandes son. Entonces yo te traje un jugador de fútbol. Pero no lo quería por ningún lado. A la vista hasta que cuando él juega, un partido que hizo 5 goles con Cúcuta. Con Cúcuta, yo estaba en Argentina. Y esa fue una fecha entre el 7 y el 9 de junio. Y él me llamó por mi cumpleaños, y él cumpleaños el 9. Entonces me llamó porque decía que lo alinearon y no tenía contrato. Y yo le dije, jugá que yo el lunes voy. Pues yo lo tenía colocado en otro lado, pero yo no quería colocarlo. Y el lunes, fueron el miércoles y jugaron en Santa Marta. Y yo llegué el lunes, pero no lo pude ver. En Santa Marta hizo el pase gol, ganaban 1-0 y expulsan a Henao y lo sacan a él para poner un arquero. Así que estaba a la vista que no lo quería. Y ese tipo yo le decía siempre, vos no digas nada, vos no hables, dejá que yo hablo por vos. Pero un tipo de unas condiciones enormes. El tipo no, Galván no te va a hacer un gol de guapo, ni gambeteando 1 o 2. Se ubicaba muy bien. Galván es un tipo que desaparece. Yo le decía al Paco Castro, mira dónde está parado. Fíjate dónde está parado y tiene 2 o 3 que lo están marcando. Mirá cómo desaparece. Yo no sé qué caía siempre donde estaba la pelota. Petizo, vamos a ver 2 imágenes finalmente porque pues el tiempo se nos ha agotado. Primero de la empresa que funda usted acá, sí, en la ciudad de Manizales. Sí. Chuletas del Petizo Núñez, así se denomina. Hacemos una obra benéfica. Realizan una obra social, sí, bonita con niños. Sí. Y la otra imagen que corresponde a la obra más grande de su vida, que es esta imagen, su familia. Ahí están todos. Ahí están doña Inés Arce, su esposa, sus hijas Aida, Adriana, Beatriz, los nietos Simón, Matías, Jerónimo, Tobías y Samuel. Y recuerda usted muy especialmente también a su señora madre, y a mi hermana, que pues ya no está con nosotros. Petizo, nuevamente a nombre del Once Caldas, de la institución, de todos los hinchas, muchas gracias por todo lo que usted le ha aportado a esta institución y muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Zona 11. Muchas gracias a vos y a Once Caldas siempre le deseo el mayor de los éxitos. Y a ustedes, televidentes, seguidores del Once Caldas, muchas gracias por haber estado también con nosotros hoy en esta entrega especial. Les deseamos una feliz noche y los esperamos dentro de 8 días con más información del conjunto Blanco Amado de Colombia, el último equipo colombiano campeón de la Copa Libertadores de América. Muchas gracias.